Querido líder, querido pastor, la novia no es tuya. La novia no es mía, es la novia de Él. Y cuando Él quiere, reclama a las multitudes y tenemos que entregársela. La arrogancia no es algo que Dios quiere que llevemos. La Biblia no dice que Dios desaprueba la arrogancia, que a Él le desagrada la arrogancia. Dios la aborrece. Lo que una comida infestada de gusanos nos produce a nuestro estómago es lo que la arrogancia le produce a Dios. La soberbia y la arrogancia aborrezco. Proverbios 8:13. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. No hagas nada por vanagloria. Filipenses 2:3. Cesen, cásense, shut up. Las palabras arrogantes de vuestra boca. 1 Samuel 2:3. Dios resiste a los soberbios. 1 de Pedro 5:5. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Jehová asolará, raerá a la casa de los soberbios. Proverbios 14:25. Dios la aborrece. ¿Sabe por qué? Porque no hicimos nada que justifique estar orgullosos. ¿De qué vamos a estar orgullosos? ¿De qué? No le dan premios al lienzo que usó el pintor. No hay Pulitzer para la tinta que usó el periodista. No hay diplomas para el escarpelo que usó el cirujano. Son instrumentos, no reciben crédito por lo que hacen. No somos los merecedores del aplauso. David dice que el pastor guía a sus ovejas por amor a su nombre. No hay otro nombre en la marquesina, ni en los títulos, ni en los créditos. No hay otro bajo el reflector. Y eso no es porque Dios tiene un problema de ego. Nosotros lo tenemos. Dios sabe que nosotros no podemos administrar el éxito, porque no nos conformamos con un poquito de adulación. Queremos tragarlo todo. Y el éxito nos atrofia el cerebro y pensamos que se trata de nosotros. Y olvidamos que somos polvo rescatado del pecado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y con la misma intensidad que Dios odia la arrogancia, ama la humildad. Yo soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Jehová es excelso, atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Yo habito con el humilde, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y mira todo lo que le da al humilde, le da honra. A la honra le precede la humildad. Sabiduría, con los humildes está la sabiduría. Dirección, le enseñaré a los mansos su camino. Gracia, le da gracia. ¿A quién le da gracia a Dios? A los humildes. ¿Cómo le va a dar gracia a los orgullosos que quieren, que porque tienen la sana doctrina no la necesitan? Les da seguridad y los hace lindos. Hermoseará a los humildes con la salvación. ¡Oh! Viste que hay gente que uno, independientemente de la edad, de su fisonomía, hay gente que la salvación la hermosea y a otros los bautizan limón. ¡Aleluya! Estoy esperando la venida de Cristo y voy acá. Voy a decir, pero pucha, menos mal que lo agarró Dios, lo llega a agarrar el diablo y es Chucky. En la obra Amadeus, Antonio Salieri es un hombre a quien la envidia le destruye el alma. Y él anhela crear música para la gloria de Dios. Pero claro, está el genio de Mozart, que intensifica el dolor de su propia mediocridad. Salieri no es Mozart. Entonces la envidia de Salieri lo lleva al resentimiento, al odio, a la traición, hasta que intenta hacer pasar como suya una obra de Mozart. Y Salieri, como todos los envidiosos de primera clase, cree que Dios es injusto con él. Él cree que Dios tiene la obligación de hacerlo mayor que Mozart. Porque la envidia siempre lleva esa sensación de sentirte víctima. Me lo debes, me lo merezco,
yo sirvo al Señor. Y Salieri se perdió la posibilidad de ser feliz, porque, claro, él no tenía el don de Mozart, pero tenía otro don. Él podía haber reconocido el genio de Mozart, proclamarlo al mundo, abrirle las puertas, darle oportunidades que hubiesen enriquecido su vida y su mundo. Pero se negó a tener ese gozo. Él solo quería ser el novio. Y él no era el novio. Y acabó sin vida y sin ningún gozo en absoluto. Y el Señor quiere que entendamos más que nunca que somos los amigos del novio. Que la iglesia no es nuestra. Mirá cómo Dios vino y hizo... y desapareció la iglesia tal como la conocíamos hasta aquel día. Fíjate cómo tantas iglesias ahora tienen que hacer reuniones con distancia social y con tapaboca, el 25% del edificio. Dios hace lo que quiere. Fíjate como los que creían tener controlada a la gente, ojo, no van a mirar a aquel falso profeta, no vayan a visitar aquel congreso, mirá que si te vas a aquel concierto sin mi bendición, te quito la cobertura y te maldigo. Mirá de qué sirvió. ¿De qué sirvió hacernos los dueños del barco? ¿Cuándo pensamos que la aerolínea era nuestra? Éramos los pilotos. Y un día el Señor nos muestra que nosotros, los ministros, no tenemos nada. Ni edificio, ni iglesia, ni denominación. Es el Señor y Él, por amor a su nombre, no hay otro en la marquesina. Dios nos libre de la hoguera de las vanidades. Pero se vive más liviano, Cuando uno entiende, como digo siempre, que uno es el cartero, se ve más liviano. Yo ya me quité esa carga de tener que dar testimonio, de que la gente me mira, de que fíjate lo que publicás, de que qué van a decir. Yo soy un cartero. ¿O quién entra a un restaurante y dice, a ver, ¿cómo está la vida del camarero? A ver, el mozo, ¿cómo está tu vida? Oh, ¿y cómo te llevas con tu suegra? Y llevar a tus hijos al colegio, porque si no, no quiero que me sirvas la comida. Servime la comida, andate. ¿Quién le pide cómo es la vida del cartero? Esa es cuestión de cada uno con el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo más que nunca que somos mayordomos. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de ir a la cruz. Voy a orar por ti. Quiero que donde estés, si quieres recibir al Señor en tu corazón, diga, Señor, esta palabra fue para mí. Hoy suelto toda carga, todo peso. Dejo que en la hoguera de las vanidades literalmente se quemen las vanidades, se queme el orgullo, la soberbia, el querer ser el novio cuando no lo soy. Soy el amigo, la amiga del novio. Repite conmigo, dice, Señor Jesús, entra en mi vida. Abandono esas vacas sagradas de que tienen que reconocerme y honrarme. Soy libre, próspero, bendito. Estoy orando ahora por toda la gente que está en el otro lado de los 5 continentes. Hay mucha gente que está siendo libre ahora. El Señor me dice, la iglesia está cambiando. La iglesia quizás nunca vuelva a ser como la conocíamos. Y no estoy hablando en términos de templo o edificio, estoy hablando en términos de estructura, de entender que Él es el novio, de entender que Él no comparte su gloria con nadie y que nosotros simplemente somos torpes carteros, torpes mensajeros de lo que Él le dice a sus hijos, a sus ovejas. Eso va para los líderes, para las ovejas, para los que están recibiendo esta palabra. Esto tiene que ver con el Señor. Te ama el Señor. No sabes cómo te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? ¿Cómo te ama el Señor? Te bendice el Señor. Hay familias llorando, hay gente que ha estado dolida y el Señor me dice que te diga, no mires al hombre, yo soy el que te ama, yo soy el que di la vida. ¿Qué pastor murió por ti en la cruz?
Yo le solía decir a la gente, no espere que yo sea tu redentor, porque no lo voy a hacer. Porque yo no puedo salvarte de un naufragio. Necesitamos una roca firme, una ancla. Ningún roto puede ayudar a otro roto si no nos aferramos los dos del Señor. Si edificaste tu vida sobre Cristo, puedes tocar fondo, puedes pasarla mal, y aunque sientes que pierdes el aliento, sigues respirando, sigues en pie en medio de la tormenta. ¿Me explico? Quizás hayas perdido tu bebé, que es lo peor que le puede pasar a un papá, perder un hijo, a una mamá. Capaz que estás pasando por un divorcio, o hayas terminado dándote por vencido en tu lucha con tus acreedores, diciendo no puedo pagar, no, estoy fundido. Pero en ese momento más tenebroso, más atroz, Dios te da la fe necesaria para salir adelante. Y cuando regresabas del fondo, cuando tocas fondo y regresas hacia la superficie, lo haces con un nuevo don, que eso también lo hablamos acá en uno de los mensajes durante esta pandemia. Un nuevo don, haber visto a Dios en el fondo. Y eso es mayor que el dolor más agudo que el enemigo haya traído a tu vida o a mi vida. Porque en el fondo está la fidelidad de Dios. En el fondo hay roca. Por eso necesitamos una buena cuota de verdad descarnada. Necesitamos leer la Biblia, como digo, cada domingo, y ver a Jesús con ojos nuevos. Convengamos que al menos dos cosas hacen que la Biblia sea absolutamente única. Primero, que es palabra viva, literalmente. Cuando leemos las Escrituras, estamos inhalando lo que el Espíritu Santo exhaló hace miles de años. Segundo, nunca uno llega al fondo de la Biblia, uno dice, ya me la leí toda, no, porque es como un caleidoscópico, es caleidoscópica la cosa. Uno se mete y va descubriendo nuevas vertientes, nuevos caminos. No importa cuántas veces leas la Biblia, nunca se hace vieja, nunca se hace viejo lo que leemos, porque es atemporal y es oportuna. Entonces la Biblia, como decíamos también el domingo pasado, fue compuesta por más de 40 escritores, más de 15 siglos, en 3 idiomas, en 3 continentes. Y estos autores van desde agricultores y pescadores a reyes y poetas, a profetas, a prisioneros de guerra, y abarca casi todos los temas bajo la ley del sol: la historia, la poesía, la profecía, la cosmología, la teología y las guías que se vayan a inventar. Sin embargo, a pesar de que toca cientos de tantos temas polémicos, no se contradice. Y por eso es que hay un autor detrás de todo eso. Detrás de cada escritor hay un autor que es el Espíritu de Dios inspirándolo, ¿no? ¿Y por qué mantengo esto de leer la Biblia con ojos nuevos? Bueno, porque yo también mencionaba, y quiero dejarlo claro antes de transmitir lo que Dios me dijo que te diga, que hay una forma muy sutil de idolatría llamada bibliolatría. Y es tratar la Biblia como un fin en sí mismo, en lugar de un medio para un fin. Entonces, el objetivo del conocimiento de la Biblia no es solo el conocimiento de la Biblia en sí. Algunos me han escrito durante la semana y me escriben, me dicen, no me gusta tu mensaje porque no lees la Biblia. O sea, lo que me están diciendo es que la memorizo, la parafraseo, pero no digo, vamos a leer en el San Lucas capítulo 4, versículo tanto en la página tal de la Reina Valera, lo tienen conmigo. Eso es lo que no hago. Una cuestión de que vayamos rápido al punto, ¿no? Pero algunos dicen, no lees la Biblia de la Biblia como se tendría que hacer. Y me pregunto siempre si Jesús andaba con los rollos de Isaías bajo el brazo. No, Jesús decía, oíste que fue dicho, mas yo digo. O sea, no es necesario aprenderse la Biblia de memoria. El objetivo es aprender a reconocer y responder a la voz de Dios para que crezcas en intimidad con Él a través de las Escrituras.
Alguna vez Carlos Anacondia, el querido Carlos Anacondia, me dijo: mira, hay muchos líderes que están enamorados. Así habla él, ¿no? Que están enamorados, pero de la vanidad del éxito, más que de las almas. Y a mí me quedó eso. Que si a mí me dolió lo que dijo este otro líder de mí cuando tenía 22, 23 años, es que tal vez yo estaba más enamorado del éxito que de la gente, que de las almas, ¿no? La vanidad del éxito. Que por cierto, el término vanidad aparece 75 veces en la Biblia. Su uso mayoritario está en el libro de Eclesiastés, aparece 28 veces y después aparece 10 veces en los Salmos. Y hay otros libros como Isaías, Jeremías, que empatan 8 registros de esta palabra. Pero en los Salmos, vanidad se usa como un adjetivo de la naturaleza humana, pasajera, mortal, perecedera, débil. Y a mí me viene a la mente, siempre que hablo de vanidad, la escena final de la película que interpreta Al Pacino en El abogado del diablo, que hace de Lucifer, y cuando parece que su víctima ha logrado escapar de sus tentaciones, él se las ingenia para volverlo a seducir. Y la película, se las voy a espolear, pero la película termina con que Lucifer mira a cámara y dice con una sonrisa: vanidad, definitivamente mi pecado favorito. Y yo creo que literalmente y definitivamente es el pecado favorito de Satanás. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque todavía es introducción. Primero hablé del diario de Irigoyen, después hablé de la importancia cuando Dios nos habla sin precedentes, como quizá nunca antes habló en las Escrituras, porque quiero dejar esto en claro, para que veamos por qué la vanidad está tan ligada a cuando Dios nos llama o cuando Dios nos comisiona. Tenemos que tener bien claro esto. Ser amado significa ser escogido, ¿sí? La sensación de sentirse escogido es uno de los mejores regalos que el amor concede al amado. Quiere decir que si alguien me considera como un ser único y esa persona quiere estar cerca de mí, yo me siento amado, porque alguien cree que yo puedo hacer una contribución importante. No hay mayor regalo como el de ser escogido, ni hay peor dolor como el de ser rechazado. Y cuando alguien escoge a un rechazado, la vida de ese rechazado cambia. Yo crecí sabiendo que era diferente y lo detestaba. No me voy a hacer el superado. Yo detestaba en mi adolescencia saber que era diferente, pero no sabía qué tenía. Porque mi manera cerebral, mi manera de procesar las cosas, siempre fue distinta. Y para aquel entonces yo no sabía que había un diagnóstico. Yo me sentía raro. Yo veía las cosas de manera diferente, divergente, ni mejor ni peor. Yo razonaba, hasta el día de hoy razono de manera diferente. No sabría que tenía el síndrome de Asperger, que es parte del espectro autista, hasta casi cumplir los 40 años. Yo no sabía. Eso no es un resfrío que uno se pesca en la esquina. Eso es una condición con la que uno nace y tiene que acostumbrarse a los adjetivos calificativos buenos y a las cosas que acarrean negativas de tener ese síndrome. Pero el dolor de ser distinto a mí me llegaba a lo más profundo. Yo todavía puedo sentir la sensación de estar sentado en el pasto en la secundaria, tratando de hacer de cuenta que no me importa que no me elijan para un deporte, para un equipo. Yo conocí ese césped, ese pasto de la exclusión. El mal de ojo de la envidia que filtra el amor y solo deja la amenaza. La envidia es un pecado del ojo. Hace que uno mire el césped del otro más verde que el mío. Mirá qué bendición, se le murió la suegra y yo la tengo en casa. Cuando se trata de la envidia es cosa de ojos.
Es por eso que Dante Alighieri dice que en el infierno los envidiosos tienen que pasar la eternidad con los ojos cosidos. En el famoso infierno de Dante, la Divina Comedia. Por toda la Biblia hay un hilo, una hebra verde de envidia, desde Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, María y Aarón murmurando contra Moisés, Raquel fue la escogida, Lea era la muñeca rota, Acab codiciaba el viñedo de Nabot, Ananías y Zafira querían tener una reputación de generosidad. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les predica y les dice que algunos predican o algunos extienden el evangelio por envidia y rivalidad. ¿Quién predica por envidia? Y Pablo dice que hay gente que predica por envidia. ¿Qué es el colmo? ¿Te imaginas que es el colmo de los predicadores? Porque cuando yo predico, se me llama a decirle a la gente que se arrepienta, que tome su cruz y que mueran a sí mismo. ¿Cómo voy a sentir envidia porque otros predicadores llamen a las personas a morir por sí mismas mejor de lo que yo hago el llamado? Si todos vamos a morir a la cruz. Pero en el amor de Dios, el que a mí me escojan nunca es a expensas de otro. Su plan es que mi elección mejore la vida de otros, no que disminuya la vida de otros. En el plan de Dios, los escogidos siempre son escogidos para servir. Y Juan comprendió esta verdad, quién es él y quién no era él. Él dijo, nadie puede recibir nada que no sea de Dios. Yo no soy el novio, dice Juan, yo soy el amigo del novio. Si este mensaje no se llamaba la hoguera de las vanidades, yo lo hubiese llamado el amigo del novio. En las bodas judías de la antigüedad, el amigo del novio era como el padrino. Estaba a cargo de los detalles de la boda, a veces era quien invitaba a la gente, acompañaba al novio a la ceremonia y luego tenía una última responsabilidad. En la noche final de la boda, porque las bodas se extendían por varios días, hacía guardia frente a la tienda donde la novia esperaba por el novio. Estaba oscuro, pero el padrino reconocía la voz del novio cuando lo escuchaba. Por eso dice, yo reconozco la voz del novio. Así que el amigo del novio se hacía a un lado, se quitaba del camino y el novio entraba en la tienda para hacer lo que tenía que hacer con su novia, con su esposa ahora. El amigo del novio no puede decir, ¿no podría participar? No. Él tenía un gozo diferente, el gozo de servir a quien amaba. Si el amigo envidiaba al novio, es porque está tratando de reclamar la novia para él, lo iba a perder todo. La novia nunca le va a pertenecer. Y al tratar de quererla para sí, traicionaría a su amigo y además perdería todo el gozo que le corresponde al amigo del novio. Eso le dijo a sus seguidores Juan. Mi gozo es el gozo que le corresponde al amigo del novio. Yo mandé las invitaciones. Yo fui quien gritó en el desierto, preparen el camino para el Señor. Yo le serví al novio, él es mi amigo. Ahora está el novio acá. He escuchado su voz, vino a buscar a su novia. Por eso todo el mundo acude a él, porque ella es su novia, no la mía. Yo no soy robanovias de nadie. El gozo del prometido le corresponde a él. No crean que esto es doloroso para mí. Yo también tengo felicidad. Mi felicidad, la felicidad de ser amigo del novio. Si yo trato de apoderarme de su felicidad, termino sin ningún tipo de gozo. Ahora mi gozo está completo, no lo voy a perder, no voy a permitir que la envidia destruya mi gozo. No hay nada más poderoso que la sensación de nada que perder, nada que proteger. Para resumírtelo, las personas rotas no tenemos nada que proteger, ni nada que perder. Yo lo único que tenía para proteger lo perdí a los 22 años en un congreso de manera pública.
Me liquidaron, me humillaron de todas las maneras que se puede humillar a un predicador. Me dijeron payaso, que yo predicaba con chiste, que mi ministerio se iba a terminar. Y Dios lo permitió, Yo ya me estaba preparando para lo que iba a ser las redes sociales. Las redes sociales a veces son cloacas de literalmente verborragias, de epítetos, de adjetivos descalificativos, porque las redes sociales son una gran herramienta, pero también sirven para que se oculten de manera anónima los cobardes, los que cara a cara no te dirían nada, pero ahí escriben con total impunidad. La mayoría que escribe y que critica a lo mejor terminó de ver una página porno, la cerró y se te pone a decir, ¿por qué no lee la Biblia cuando predica? Porque el que critica no es el más santo, justamente es el que quiere equilibrar su balanza de la vida oculta que tiene una doble vida. Cuando digo doble vida no es que de noche se viste de Batman y sale a combatir el crimen, Pero es maravilloso no temerle a nada, ni al sufrimiento, porque como Juan hemos decidido que el Señor nos lleve en sus brazos, no le tememos a los hombres. Esa es la libertad. A mí me preguntan siempre, ¿sos vos el que contesta en las redes? Sí. Y no es que soy un maleducado, a lo mejor porque soy Asperger, pero lo segundo, que no le tengo miedo a la opinión de la gente. Esto lo va a perjudicar a su imagen, me pone alguno. ¿Qué imagen? Los freelance no le temen a la muerte porque saben quién y qué le espera del otro lado. Que al estar roto, ¿quién nos puede quebrar? ¿Somos indestructibles? Dios nos libre de estar lejos de la flojedad de los liberales y del estrechamiento neurótico de los legalistas. Que Él nos permita encontrar el saludable equilibrio de una estima sana y esa humildad extraordinaria que proviene del Espíritu Santo. Pero fundamentalmente que nos ayude a no quemarnos en nuestra propia hoguera de vanidades. Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Y creo que ese es el gran secreto. Si yo voy a un país, porque a veces también me escriben y me dicen, ¿vendrías a tal lado si no hay ofrenda? Eso no es nada con lo que nos ha tocado invertir. Pero yo no iría a ninguna parte para demostrarle humildad a nadie. Solo al Señor, si me lo pide. Y entonces si tengo que elegir, claro, como cualquiera, yo elijo lo mejor para hospedarme. Pero si no hay, tengo el gozo de hospedarme entre las cucarachas. Las bendigo y duermo. Si puedo elegir, me encanta un vaso de vidrio. Si no puedo elegir, tengo el gozo del vaso de plástico. Pero de verdad, si puedo elegir, me visto lo mejor que pueda. Si no puedo elegir, me arreglo con lo que haya. Si yo heredé toda mi ropa de mis hermanos, si yo pasé la infancia con un solo pantalón, me voy a hacer el piqui ahora. Yo sé de dónde vengo, yo vengo de Billinghurst. Como digo siempre, ¿vos sabés dónde es Billinghurst? Nadie sabe dónde es Billinghurst. Solamente los que vivimos en Billinghurst sabemos llegar a Billinghurst porque no queda de paso de nada. Y me voy a hacer el piqui, el estadounidense ahora, el que nací en Beverly Hills. Yo sé de dónde vengo. Lo que dijo Pablo, yo sé quién era. ¿Cómo no voy a estar consciente de la gracia? Y sé dónde voy. Entonces, quien sabe de dónde viene y sabe de dónde va, no tiene problema en lavar los pies a los demás. Ese es el secreto de la humildad. La humildad no es estar pobre. Además, yo siempre fui rico, siempre, desde que nací. Solamente que tuve largas décadas sin dinero. Pero la riqueza, la mía, no se cuantifica, no se monetiza, no son cuentas bancarias. Cuando yo tenía 21 o 22 años, ya hace tiempo,
había empezado a predicar desde pibito, desde que tenía 19. Pero a los 21, 22, capaz que 23 también, yo moría porque me invitaran a predicar en congresos importantes, ¿no? Esos donde aparecían muchos conocidos o famosos en el mismo afiche. Yo compartí con tremendos hombres de Dios y yo era un muchacho, un pibito, un chamaquito, como dicen en México. Y mi meta era llenar la agenda de invitaciones de todo el mundo. Yo quería fabricar oportunidades y todo lo que fabricamos con el esfuerzo humano no viene con la garantía de Dios. Pero Dios comenzó a trabajar en mí para crucificar esas motivaciones que eran equívocas. Cuando Dios empezó a sacrificar mis motivaciones, yo dejé de estar buscando oportunidades y fue cuando esas oportunidades comenzaron a buscarme a mí. Afortunadamente y por providencia divina lo aprendí cuando era muchacho y ya no lo aprendí de adulto porque me hubiese dolido. Pero yo me acuerdo, insisto, tenía 22 años, estaba en un gran congreso de oradores de cierto país. Y yo no sé si sabes cómo funciona eso, pero cuando estás en un congreso como eso, tus motivaciones son puestas a prueba. Porque está el juego de las comparaciones. Mientras mejor le vaya al otro orador, peor te ves vos. Y mientras más mal le vaya al otro, mejor uno se ve, porque la gente compara. ¡Qué tremendo que tuvo fulano! Sí, pero cuando pasó sultano, lo superó. Eso ocurre. Es espantoso, pero ocurre. Y los oradores lo viven. Viven esa presión. Pero en aquel entonces era peor porque yo era inmaduro y muy inseguro. No quería que a otro le fuera demasiado bien y justo antes que yo predicara porque me dejaba mal parado. No quería estar a la sombra de nadie. Y codiciaba los elogios de la gente. Yo recuerdo que luego de mi oratoria, yo tenía 2, 3 mensajes que iba por todo el mundo con los mismos mensajes. Recuerdo que cuando terminé de predicar, detrás mío pasó un ungido hombre de Dios que me destrozó en público, literalmente. No dijo Dante Gebel, pero dijo esos argentinos, muchachitos, que esto y lo otro, pero él le liquidó. Todo el mundo sabía que estaba hablando de mí. Después nos hicimos amigos, dicho sea de paso. Este hombre de Dios parece que se olvidó lo que dijo y a modo de perdón o de pedido de perdón o disculpa, después me invitó a su país y nos hicimos amigos. Yo nunca mencioné más el asunto. Pero mientras que me estaba liquidando, y yo tenía 23 años, el anfitrión del congreso, me acuerdo que puso la mano así sobre mi rodilla, estaba sentado al lado y me dijo: no te preocupes, Dante, esto te va a ayudar en el carácter. Y me tocó así la pierna, la rodilla, como diciendo: vamos, no te preocupes. Me hizo acordar aquella historia donde una vez cuentan que un estudiante subió a predicar con mucha confianza y bajó muy humillado, ¿no? Porque le fue mal. Entonces dicen que Spurgeon le dijo: si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Y es que no se consigue honra a base de buscar honra. Se consigue honra a base de dar honra. Pero yo no lo sabía. Pasa que todos queremos equivocarnos cuando nadie nos está mirando. Y uno quiere hacer lo correcto cuando alguien o todos te están observando. Pero mientras uno no crucifique las opiniones de los demás, ¿qué van a decir de nosotros? No podemos cumplir con nuestro destino. Uno tiene que morir literalmente a la aprobación de los demás, al qué dirán. Si no, uno no puede en este negocio del reino servir al Señor. Una de mis metas desde hace muchos años es ser en privado una mejor persona de la que soy en público. No llegué todavía, pero esa es mi meta. Yo quiero que aquellos que más me conozcan, los que conozcan a Dante en intimidad, sean quien más me respeten, quien más me admiren, no que digan: no sabe lo que es este tipo cuando no hay una cámara, no sabe lo que es este cuando no lo están mirando. Bueno, esa es mi tarea, mi meta, achicar la brecha entre lo que soy en público
y lo que soy en privado, que cada vez pueda parecerme más el uno al otro, que no haya diferencia, ¿no? Esa es la esencia de quién soy en realidad. Pero el amor confiere una especie de exclusividad al ser amado. El amor dice, yo te escojo, quiero estar de tu lado. Y para las personas rotas, las personas con espíritus amputados, corazones y almas torcidas, señores, eso es la vida. Ser escogido implica por lo menos 4 factores, 3 de ellos positivos. Hoy meditaba en eso. 1, casi lo obvio, que cuando me escogen me consideran único, irreemplazable. Cada ser humano clama porque se lo reconozca como especial. No queremos ser uno entre muchos. Bueno, se murió, lo reemplazamos. Queremos ser únicos. Número 2, cuando me escogen, me reconocen como alguien que tengo algo para aportar, ¿no? Que mi singularidad es positiva. Tengo un don que va a marcar la diferencia. Tengo algo que va a ayudar al equipo. Las personas escogidas, ¿qué son? Significativas. Por eso se escriben y se leen sus biografías, porque sus historias son importantes. Tercero, cuando me escogen es porque alguien me quiere, alguien me estima. No estoy aislado, no estoy desconectado, se me quiere, yo pertenezco. Cuando Dios nos escoge, Él nos imparte todo lo bueno que viene con esa elección, con ese llamado. Pero cuarto, es que en nuestro mundo caído, el término escogido tiene una cuarta implicación que no está presente en el corazón de Dios. En nuestro mundo, ser escogido casi siempre significa que nos escojan a expensas de otro. En nuestro mundo, que nos escojan quiere decir ser mejor o superior a alguien, ser objeto de celo, ser el favorito. ¿Me explico? En nuestro mundo, la lucha por la elección se convierte en un juego competitivo y el premio de consolación para los perdedores es una pequeña criatura conocida como la envidia. La gente rota no califica. En este mundo, el valor de la selección aumenta en proporción a cuántos otros son rechazados para la misma distinción. Nos pasa cuando enviamos la ayuda financiera a los países. Las fundaciones elegidas dicen gracias, gracias, y los que no son elegidos dicen, pero a nosotros no nos eligió, ¿dónde está el amor de Dios? No se puede bendecir a todo el mundo para que nadie se ofenda. Si una dama es escogida como Miss América, significa que otras 50 fueron rechazadas, sin mencionar a las miles que ni siquiera llegaron al desfile final. O sea que la selección en este mundo caído viene a expensa del rechazo de otros. ¿Qué es lo que sucede con lo que decimos siempre? Los que se creen dueños de la sana doctrina, los que se creen que son los únicos que se van a ir al cielo. Dicen, somos la iglesia escogida, mientras que las otras liberales son rechazadas. Yo soy el siervo de Dios, no ese payaso. Y cuando llegamos al camino del Señor, nuestro deseo es que la puerta esté abierta, que la gracia sea abundante para perdonarnos. Y una vez que entramos, de alguna manera ese deseo se invierte. Ahora queremos que la puerta se haga más estrecha para que la gentuza quede afuera. Una vez que estoy en el club, quiero que sea tan exclusivo como sea posible, si no, ¿cuál es el chiste? Pero en el plan de Dios, el hecho de que vos seas escogido me enriquece a mí en lugar de disminuirme. A Israel se le llamó el pueblo escogido por Dios, pero no en el sentido de que fuera su favorito o que Israel tenía un atajo para llegar al cielo. El plan de Dios era que a través de Abraham sean bendecidas todas las familias de la tierra. O sea que Israel no fue escogido en desmérito a las demás naciones de la tierra, sino por el bien de las demás naciones de la tierra. El plan de Dios era que todos los demás pueblos se sintieran atraídos hacia Israel.
Fue la comprensión de esto lo que conmocionó a Pedro cuando se dio cuenta y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda la nación, todas las naciones Él las ve con agrado. Esto es a los que le temen y actúan con justicia. Y al igual que Jesús, que tuvo que experimentar su tentación en el desierto, así les pasó a Juan el Bautista. Esta fue la prueba de Juan. Para Jesús la tentación fue convertir piedras en pan, lanzarse del templo, inclinarse y adorar a Satanás. La tentación para Juan adoptó otra forma. Haz algo grande para atraer de vuelta a las personas que se están yendo con el otro. Ajustar el mensaje, ayornarte, cambiarle la estrategia de marketing. La manera de medir tu éxito es mediante el número de personas bautizadas, Juan. Así viste como McDonald's mide su éxito por el número de hamburguesas que vende o Starbucks por la cantidad de café que vende. Bueno, confía en lo visible. Aquel está bautizando más gente que vos. Aparte, en esa tentación había otro mensaje más sutil, pero ahí estaba, que Jesús era su adversario, que el ministerio de Jesús constituía un rival para Juan. Que Él sea más grande implica que vos seas más pequeño, y eso es intolerable. Si vos le diste el endoso, vos cuando no era nadie, cuando era un carpintero de Nazaret, lo presentaste vos. Lo sé, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Los seguidores de Juan lo amaban, pero ese era un tipo de amor harapiento, un tipo de amor miserable que lo iba a destruir si él les prestaba atención. Saúl fue el guerrero de Israel y se nos cuenta que era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era de los más altos, si acaso el más alto de todo Israel. ¿Y sabe qué pasa? Que uno se termina acostumbrando a ser más alto que los demás. Cuando ves todo de más arriba, tiene su encanto. No me voy a hacer acá el que orino agua bendita. A veces estar un poquito más alto en cualquier cosita, te hace sentir, te gusta, nos gusta. No nos gusta que alguien asome su cabeza en el lugar que está reservado para la nuestra, pero pasa. Pero nuestro mundo juega un juego diferente. Solemos tener reacciones instintivas críticas y comparaciones competitivas que nos alejan del amor. ¿O no? Vemos a alguien manejando un auto caro o que viste ropa de marca, ¿y qué pensamos? ¿Cómo le gusta la plata? Ahí sí, perdió la humildad. ¿Viste? Tiene suelas rojas bajo el zapato. Dejó de ser humilde. Cuando era humilde tenía suelas negras. Ahora, si tiene un auto que se cae a pedazos y los zapatos despegados, ¿qué pensamos? Y algo debe estar haciendo mal. Algo habrás hecho. Si no, Dios ya te habría bendecido. Si alguien se queja, pensamos, te falta fe. No confías en Dios. ¿Cómo confesar que estás enfermo? Pero si alguien te ve que siempre estás feliz, que estás bendecido, decimos, es que vive el evangelio de la prosperidad. Deja que ya va a morder el polvo. O sea, todo concluye en, esta persona tiene algo que yo quiero. O yo quisiera tener su inteligencia, o su apariencia, o su ministerio, o su clase, o su dinero, o yo quisiera por lo menos que él no lo tuviera. Si yo no puedo tener esas cosas, sería más fácil si nadie más las tuviera. Y estos pensamientos me llevan a jugar el juego de la hoguera de las vanidades. Al comienzo del ministerio de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Juan, ¿no es cierto? Y le dijeron, porque Juan tenía sus discípulos, sus seguidores, estaban con el número 1 del momento. Convengamos que Juan el Bautista era el number 1 del momento. De repente aparece otro por ahí, le dice, Rabí, fíjate que el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea, de que tú lo respaldaste, ahora está bautizando y todos acuden a él. Es una acusación.
Están diciendo encima que lo respaldaste al tipo, ahora el tipo se hace sus propios bautismos. Estaban muy preocupados porque el índice de audiencia de Juan estaba decayendo. Y Juan estaba a punto de perder su trabajo. Entonces le llevan esto a Juan las noticias del descenso de su fama. Dice, mirá que te bajaron los seguidores en Instagram. Se está ganando este. Y esperan verlo reaccionar de un modo negativo. Y Juan, capítulo 3, versículo 27, relata, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo. Yo soy el que está enviado delante de él. El que tiene la esposa, escuchen esto, es el esposo. Mas el amigo del esposo es el que está al lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo, mi alegría está cumplida. Es necesario que él crezca, famosa frase, ¿para qué? Para que yo mengue, para que yo me achique. ¿Qué está diciendo Juan? Nos está enseñando lo que significa ser llamado. Porque eran precisamente la posición y la prominencia, la apariencia externa del éxito, lo que Juan iba a tener que dejar ir. Ser escogido por Dios no es cuestión de aferrarse, sino aprender a dejar ir. Si hubo algo en lo que Juan era un experto, era en dejar ir. Él desde el principio supo que Dios lo había escogido para una tarea especial. Y este llamado, esta selección, le iba a costar todo. Yo no sé si pensaste que para llevar a cabo su ministerio Juan tenía que dejar ir todas las esperanzas, las aspiraciones normales de una vida normal en el primer siglo. Tenía que renunciar a una vida hogareña normal. Se nos dice que vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente en el pueblo de Israel. Y eso no era California, En los tiempos de Juan el desierto era desierto. Nunca tendría un trabajo normal. Renunció a todas las aspiraciones financieras. Vivía como un ermitaño. Los ermitaños no son buenos conviviendo, haciendo relaciones. Dios le pidió que renunciara a toda comodidad. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Dios ofrece gozo para cada uno de nosotros. Todos hemos sido hechos para hacer y ver las cosas de forma única. Dios te diseñó para que experimentes el gozo de ser maestro o ayudante, número 1 o número 2, promotor o diseñador. Y cuando encuentras esa forma única, experimentas el gozo. Yo gocé sirviendo a siervos de Dios. Dios sabe, acá he contado cosas peores. He dicho que era un petulante cuando tenía 22 años. Así que no tendría problema en decir, a mí no me gustaba ser número 2. Yo fui número 3, número 4, número 5, número 10 y lo gocé. Nadie limpiaba los instrumentos mejor que yo. Y si me ponían a servir café, nadie hacía el café. Yo era Ramón Valdés haciendo café. Ramón Valdés dije, Juan Valdés, no Ramón Valdés, es el del Chavo del 8. Claro, yo era Juan Valdés, el mejor. Porque sentía que si yo era un buen número 2, podía ser un buen número 1. Si yo era un buen Eliseo, podía ser un buen Elías. Y Dios te hizo para que conozcas el gozo de recibir y celebrar los dones de aquellos que te rodean. Y si ofreces tus dones, los dejas ir, y con humildad recibes los dones de otros, tu gozo está completo. Pero si vas por la vida anhelando ser el novio, el gozo que le pertenece a otro, vas a terminar sin ningún gozo. A él le toca crecer y a mí menguar. Y no fue una declaración de martirio, de resignación y bueno, a mí me toca menguar. No, es el gozo de
del amigo del novio, que empieza a aplaudir cuando entra el novio. Yo tengo poquitos amigos, siempre cuento con los dedos de una mano, y yo tengo esos amigos que se alegran cuando a mí me va bien. Esa es la participación de Juan en el reino de Dios, donde los humildes son exaltados. El siervo sabe que no edifica su propio reino, que está ayudando a otro. No se enoja contra la autoridad porque sabe que el siervo no tiene derechos. El siervo no exige derechos porque no los tiene. Nos llenamos la boca diciendo soy un siervo. ¿Sabe que el siervo hace la voluntad de su patrón? Los siervos no hacen huelgas. Raramente la queja de un siervo es atendida. El Señor dijo, ustedes son sirvientes, siervos. A nosotros nos encanta, recibamos al siervo de Dios. Siervo, si no te gusta puedes irte. Pero ¿cuántas veces nos enojamos cuando no se nos trata con respeto? El siervo espera un trabajo duro, el siervo no espera descansar, espera trabajar y duro. Desde temprano en la mañana hasta entrada de la noche, el siervo trabaja. Jesús lo dijo en Lucas 17. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo luego dice, pasa, siéntate a mi mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. El siervo no espera que se lo reconozca, el siervo no espera que se le agradezca, ni que se lo aplauda por su magnífico trabajo. Hace lo que tienen que hacer. Y Jesús dijo, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, así también ustedes, cuando hicieron lo que se les ordenó, digan, soy un siervo inútil porque hice lo que debíamos hacer. Lucas 17, 9. ¿Cómo reaccionamos cuando no nos reconocen lo que hacemos? ¿De cuántas iglesias nos vamos porque es que acá no me nombraron en el aniversario? ¿De verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir trabajando cuando nadie se percata de ello? Freelance significa lanza libre. Viste que se usa mucho, yo trabajo freelance. Significa que no trabajás bajo relación de dependencia, pero significa lanza libre, lanza alquilable. Fue un término anglo acuñado en el medioevo cuando los señores feudales requerían de recursos militares con fines de protección o de conquista. Entonces, en otras palabras, mercenarios a sueldo, soldados de fortuna. La aventura, la gloria, el botín seducían propios y extraños. Y cuando terminaban las guerras, quedaban un montón de hombres varados en tierras extrañas con una única posesión, su lanza y un único oficio, la guerra. De ahí freelance. Ponte de pie, vamos los últimos minutos. Me dice el Señor que te diga, te voy a bendecir, voy a fortalecer tu vida. Hay gente que ha querido bajar los brazos y el Señor me dice que te diga lo que te ha dicho cada semana, no te entregues. No te entregues. Mi querido, no te entregues, no te rindas, no tires la toalla, pelea, porque el Señor dio la vida por ti. No te rindas. Yo sé que te han decepcionado y te han hecho doler, pero el Señor me dice, no te rindas. Aun cuando sientas que has perdido lo que has construido, el Señor dice, ¿qué construiste? Es un mayordomo. Y aquí vengo a recuperar lo que es mío. Tienes que decir, soy un siervo y hice lo que se me pidió que hiciera. Bendito sea el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? No me voy a cansar de decírtelo. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? No sabes cómo te ama el Señor. Cuando me toque irme de River, me voy a llevar unos cuadritos, si es que tengo un lugar, que tengo en la oficina. Es todo lo que tengo. Ni las cámaras, ni el edificio, no hay nada a nombre mío, no hay nada que yo me pueda llevar. Y eso me mantiene oxigenado, limpio, viajando liviano y sabiendo que soy un cuidador. No me llevo el avión a estacionar en el garage de casa. Soy un piloto de una nave insignia que bendice a miles, de un río que no se detiene.
pero somos eso, administradores. Y eventualmente nosotros vamos a pasar y Él va a permanecer. Nosotros seremos parte, apenitas un eslabón de una cadena de la historia, y el Señor va a permanecer. Escribe esto en las tablas de tu corazón, átalo a tu cuello por tu salud mental, por tu salud emocional. Te ama el Señor. Y hoy no te hice el diario de Irigoyen. Te prediqué tal cual es la palabra, completa, directa, incisiva. Y así es. No nos corresponde a nosotros decir qué predicar y qué no. Es la palabra absoluta. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Iglesia de River, los que no son de River, los que están hoy por primera vez, gracias por estar ahí firmes como talón de oso. Te voy a dejar con la placa final para que te puedas comunicar con nosotros. Por lo pronto ha sido una bendición estar ahí. Gracias. Gracias por sembrar, gracias por ser parte. Que tengas un gran domingo. Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Seguiremos aquí, todos o nadie, peleando la batalla del Señor. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y que tengas un día celestial. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la paz y las bendiciones de Dios llenen tu vida y te fortalezcan en cada paso de tu camino. Te invitamos a suscribirte al canal, dar un me gusta y compartirlo con quienes también podrían beneficiarse de esta reflexión. Hasta la próxima, y que Dios te guarde siempre. Y la Biblia, que es tu recetario, te dice, si tú das, si tú bendices, el mejor remedio es dar el consuelo que nunca recibiste. ¿Cómo ser sanado? A través de la propia administración. Yo era una persona mucho más rota hace 30 años atrás cuando empecé a predicar. Sigo estando roto, pero mucho menos. Me fui sanando ministrando, ayudando a otros a salir adelante. Entiendo a los que tienen pantalones rotos y los relacionan con pobreza. Entiendo a los que tienen que conformarse con una fruta agria como todo postre. Comprendo a aquellos que cuando llueve mucho el agua se le mete debajo de los zapatos. Como dije el domingo pasado, mi abuela, la alemana, uno la veía y veía el tronco torcido. Decía, pero qué abuela dura. Pero qué mujer dura. No, nunca sonreía, nunca lagrimeaba. Yo decía, de ahí sale mi papá. Doña Ana Keller era una mujer dura. Pero yo compartía la habitación con ella. Porque cuando ella quedó sola vino a dormir en la habitación del nieto, el nieto menor. Y de noche yo le decía, abuela, contame algo de tu infancia. Y ella empezaba a llorar cuando recordaba que la escarcha se le metía entre los dedos cuando tenía 11, 12 años, porque salía a levantar la cosecha. Dice, a mí me sacaron del colegio y me dijo mi papá, a trabajar, mija. Vamos. Y cuando pueda tener hijo, me tiene un hijo y se va. Pero acaba de levantar la cosecha. Y ella lloraba. Y yo le decía, abuela, ¿te duele mucho lo que tu papá te dijo? Y dice, no, todavía siento el dolor del hielo. 90 y tantos años la vieja. Y todavía sentía el dolor de hielo entre las comisuras de sus dedos. Esto significa de que cuando uno ve un tronco troncido, siempre hay un retoño que sufrió y ese dolor te alcanza. Pero la abuela decía, yo voy a ayudar a las niñas que están trabajando, porque yo sé lo que están pasando. Ella sabía que el remedio era ministrar. Dad, y con la misma vara que mides serás medido. La vacuna se hace siempre con la infección. El antídoto siempre se hace con el veneno. La mejor gente para ayudar a otros son aquellos que han vivido, que han sufrido. Nunca podrás sanarte hasta que no uses tu dolor para ministrar. Eso, la administración le da sentido al dolor, la administración le da sentido a la vida. Cuando tú ministres, te dice, por eso me pasaba lo que yo estoy pasando. Cuando tú ministras, te sanas. Pero no esperé sentirme perfectamente bien y saludable para ayudar a otros. Alguien me dijo, si te sientes más o menos bien, si sientes que estás en recuperación, ayuda a ministrar. Sé un canal de bendición para otros, para que Dios te pueda sanar a medida que tú sanas, a medida que tú bendices. Y para
para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Romanos 9:23. Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Sabe cómo te llama el Señor a ti si has pasado por dolor y te levantas de la cama y la liberas para alguien más? Te llama vaso de misericordia, porque eres misericordioso, porque necesitaste misericordia. Tienes una compasión por el que está en la cama porque estuviste en la cama. Tu gracia, tu misericordia tiene raíces en tus propias tragedias. Tú no condenas fácilmente. El que condena incluso no es porque no necesite gracia, sino porque vive a través de la justicia. Yo no quiero estar en los zapatos de alguien que reclama justicia. Cuidado cuando dice justicia para mi ex marido, que le agarre justicia, que le salga un grano en el dedo gordo. O más arriba, no sé dónde aparece el grano. No pida justicia. Porque si pide justicia para él, vendrá justicia para ti. Tú no quieres la justicia para ti. Te aseguro, cree lo que te diré. Tú no quieres justicia para ti. La justicia no es buena, porque si Dios te tiene que condenar por justicia, estás condenado antes de que empiece el juicio. Tú necesitas misericordia todos los días. Y para hacer un vaso de misericordia, para que la gente te vea como un vaso y dice, uy, hay misericordia, y te beba, tú tienes que haber pasado por el dolor. Solamente el que atraviesa una tormenta entiende al otro. Por eso yo insisto, cuando se está terminando el año, uno tiene que enseñarle a la próxima generación cómo evitarle la escuela de los golpes duros. Es imperante que rompamos ese ciclo de los mismos dolores, generación tras generación. Tenemos que levantarnos de la cama y los que están sufriendo decirles, bueno, te voy a ayudar a salir, porque yo pasé por eso. Entonces uno deja de condenar a aquel que dice, yo tengo una inclinación con la que estoy luchando, otros están atados a la pornografía. No digo que los celebremos, ni aplaudamos, ni busquemos licencia para pecar. Lo que trato de decir es, tenemos que entender a los que sufren si hemos sufrido, si hemos pasado. Quedarte estancado en la vida es saber que te falta poco para llegar a esa felicidad que tanto anhelas, pero tampoco estás en la tristeza, estás en la mitad, estás estancado. La gente que está doblada del dolor está estancada en 2 pisos, así lo veo yo. Es gente que ha sufrido tanto que se quedó ahí en la mitad. ¿Cómo sobrevive al estancamiento? Protegiéndose del dolor. ¿Qué es lo que hacemos cuando no permitimos que el Señor intervenga quirúrgicamente? Se los digo con conocimiento de causa. He hablado con mucha gente que ha sido tan lastimada que lo que hacen es generar una armadura en derredor del corazón. Por ejemplo, una dama que han jugado con sus sentimientos, que la han usado como un bote de basura simplemente para quitarse sus ganas hormonales de tener sexo. La mujer cierra su corazón, y cuando cierra su corazón lo protege, obviamente. Va a ser una abuelita con el corazón protegido, pero ese corazón va a estar tan protegido que no va a poder ni dar amor ni recibir amor. Cuando uno cierra el corazón, es verdad que lo protege, pero nada entra y nada sale, no puede dar, no puede bendecir, es un estado de purgatorio emocional. Eso lo hacemos la mayoría de los seres humanos. Nos lastiman con algo y decimos, nunca más. Un socio nos estafa, nunca más me asocio. O en su defecto, si volvemos a confiar en un socio, tomamos cientos de recaudos. Pasamos la Navidad con el abogado en el medio por las dudas. ¿Por qué? Porque cerramos el corazón. Porque quedamos como los pollitos lastimados. Mi papá criaba gallinas y pollos. Y cuando un pollito se lastimaba, principalmente de un lado, los pollos, por si nunca vieron un pollo vivo, tienen un ojo de cada lado. No, porque a uno dice, solo lo ven congelado.
tienen un ojo de calado. Entonces cuando se lastima una parte no ve del otro ojo, entonces el pollito siente un ruido así y se asusta. Entonces mi papá siempre me decía, no corras como pollo lastimado. Cuando uno se lastima tiene miedo a cualquier cosa, la ve como una amenaza. Cualquier cosa que les extraña es una amenaza, y ante la amenaza se cierra y trata de proteger el corazón, es un instinto básico. Pero cuando bloqueas el dolor, cuando haces eso para que no te duela más, también bloqueas los demás sentimientos. Y cuando bloqueas los demás sentimientos, te vuelves una persona, como dice la Biblia, con corazón de piedra. Los sermones no te tocan. Hay gente acá que se congrega que los mensajes no le llegan. Y si alguno más o menos le llega, dice, le vendría bien a la fulana, ¿por qué no vino? No se lo toma para sí mismo. No es porque sea carnal, es porque cierra su corazón, porque lo está protegiendo. El sexo no la toca, o no lo toca en el caso que sea un caballero. Las caricias del cónyuge no logran tocar el lugar que realmente le duele. Hay muchas personas acá que las noches de pasión los dejan vacíos. Él no sabe que cuando pone los brazos a tu alrededor ni siquiera te está tocando, porque hiciste una suerte de armadura. Es como si tu corazón estuviese encerrado en una membrana plástica, en una burbuja. Y no solo es en cuestiones de hacer el amor, en cuestiones de vivir. Hay gente que nunca más abre su alma y vive su vida en cuarentena. El dolor lo tiene en cuarentena, en cuidados intensivos. Entonces parece que vive, parece que ama, parece que acaricia, parece que besa, pero parece. La vida te ha lastimado tanto que realmente si te pudieran ver en una radiografía espiritual te verían encorvada o encorvado. El dolor te ha doblado y te has protegido como pudiste, porque uno en la vida, mi querido, vive como puede. Uno hace lo que puede, siempre lo digo, no se culpen los padres si se sienten mal los padres, uno es el papá que puede ser, con los recuerdos mal o bien que tuvo y con lo que tuvo que salir adelante. No te juzgues si tuviste que tener 2, 3 empleos para mantener la casa y en el proceso de asfaltar tu casa perdiste el alma de tus hijos. A veces pasa. No es para que tengas condescendencia de ti mismo ni digas, bueno, ya que ni qué, me vale padre. No es para eso. Pero para que entiendas que uno hace lo que puede, como nuestros padres. En su ignorancia, algunos, sin capacidad académica, nos dieron lo que creían que estaba bien, y eso uno va haciendo en la vida. Uno vive como puede. Y claro, las heridas ya no están, pero las cicatrices permanecen. Y cuando las cicatrices empiezan a notarse y ser visibles, pareciera que vuelven a doler. Eso es lo que nos sucede cuando arrastramos cosas que no están resueltas. Las escrituras narran el incidente, el evangelista Lucas narra el incidente de una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Se nos va el detalle, pero el evangelista quirúrgicamente hace la aclaración, tenía un espíritu de enfermedad. En otras ocasiones dice que estaba enfermo y sufría de lepra y no podía caminar. Esta es una de las pocas ocasiones, si no acaso la única, que se habla de un espíritu de enfermedad. Cuando hablamos de un espíritu, no es necesariamente un demonio que la enajenaba, sino que tenía un espíritu, una tendencia. ¿Vieron aquella frase acuñada por nuestras madres que decía, ay, tiene un espíritu de alegre el tío, hay que aprovecharlo antes del tercer tequila porque tiene un espíritu alegre, después ya no sabe lo que dice? Después, ay, qué espíritu triste que tiene la otra tía, siempre en la fiesta hablando de los muertos. ¿Tienen una tía que habla de los muertos? Siempre hay una que te dice por los que están y por los que no están, y te arruinó la fiesta. Y uno dice, pero ¿qué espíritu que tiene? Cuando uno habla de qué espíritu, no está hablando de un agente externo, sino de su propio espíritu, que es un espíritu que tiene la tendencia a la tristeza. Entonces yo quiero pensar que esta mujer tenía una tendencia a la enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y ahí el Señor hace un milagro, ¿no? Pero el punto es que su espíritu de enfermedad hacía que anduviese encorvada.
Yo creo que eso es somatización por excelencia. Que era tanto lo que a esa mujer le había pasado, era tanto el dolor, que terminó por encorvarla, terminó por doblarla, literalmente, y no se podía enderezar. No dice que tenía una joroba, un sobrehueso, un tema muscular. Yo creo que el espíritu de enfermedad, ahí está dando la patología y los síntomas, y el síntoma. La patología era que tenía un espíritu de enfermedad, el síntoma que andaba encorvada. Entonces yo creo que la torcedura de alguien no comienza de la noche a la mañana. En esta ocasión la mujer llevaba 18 años, casi 2 décadas. Uno suele ver un árbol torcido y saca las conclusiones respectivas. Cuando uno ve un árbol torcido dice, mira, se torció el árbol, se ve que le agarró una tormenta. Los árboles no se tuercen por una tormenta. Ni aun las palmeras de la costa este de los Estados Unidos, que parece que se van a doblar como el junco, quedan torcidas después de una tormenta. Las hojas quedan un poco para el costado, pero luego se vuelven a enderezar. Cuando uno ve un árbol torcido, y esto saben los que plantan, los que han tenido huerta, fincas, saben que un árbol, si está torcido, es porque el retoño estaba torcido. Es la torcedura del retoño, del árbol pequeño, que provoca que el árbol adulto se encorve. Entonces uno, volviendo a la vida diaria, uno ve a una persona con las ramas quebradas. Lo ve con el tronco mutilado. Y lo primero que piensa, uy, mirá qué amargado, tiene un espíritu de amargura. Este es bipolar, ay, qué cara de vinagrada. Se ve que está así por el marido, se ve que está así por la suegra. Y claro, la suegra se le está quedando hace 3 semanas para esta fiesta. Uno saca la conclusión de que esa rama torcida es por algo que le pasó ahora. Pero Dios siempre ve el retoño que debieron haber dejado en paz, que debieron enderezar. Dios ve el retoño joven, Dios ve el árbol joven que está torcido y anhela sanidad. El hombre, el adulto, suele ver a otro adulto y ver que está torcido y hacemos un juicio de valores. Está torcido porque no tiene Cristo, porque es un carnal. Tiene esa cara en todo el culto, yo no sé para qué viene. Uno no ve la historia, Dios ve la historia. Dios no importa, Dios nos ve y no importa o no le importa cuán viejo sea el árbol. Él sabe que ese árbol todavía se ve afectado por la etapa en que fue un árbol joven. Entonces cuando la gente vive queriendo ganarse la gratificación del Padre, sobrevives, estás atascada entre 2 pisos. Porque en lugar de tener tu vida adulta, todavía estás pensando como niño, que mamá y papá esté orgulloso de lo que yo logré. Porque hay padres que nos criaron así. Cuando haces algo malo te lo digo, si es bueno no te digo nada. Si no te digo nada es porque vas bien. Entonces uno vivía haciendo cosas, aunque sea para que te reten, para saber que había conexión. ¿Hasta cuándo uno puede vivir con fantasmas del pasado y no cerrar el año diciendo, no, yo quiero cerrar el año con mi propia vida? Las personas heridas o las personas que buscan validación en fantasmas, en relaciones fallidas, son personas que no pueden emprender nuevas relaciones porque están tan dolidos que están compartiendo cama continuamente con el sufrimiento. Y esto afecta a la próxima generación. Siempre afecta a los que vienen. Es un patrón que se repite. No sé si notaste, por ejemplo, que cuando éramos chicos, algunos que tienen más o menos mi generación, uno iba con una gripe a la clínica, te internaban 40 días de cama. Estuve internado en el hospital. ¿Te estabas por morir? No, es que no me querían largar hasta que no se me pase el resfrío. Hoy estás así, abres un ojo y dices, a liberar la cama, vamos, a liberar la cama. Necesitan cama hoy. Hoy apenas te repones un poquito, te sacan rápido, a caminar rápido. Ya no hay tantos tiempos como antes para pasarla en un hospital. Quizá el factor sea el dinero, el seguro médico, pero hay una escasez de camas en las clínicas, en los hospitales, y hay un momento que el médico te dice, mire, usted ya recibió suficiente ayuda,
Usted ya no está en un estado crítico, así que enderece la espalda, vamos, levante el rostro y sobreviva. Actualice la vida. Y yo quiero que te lleves este regalo a fin de año. Lo primero que Dios te va a decir: yo sé que estás dolido, yo sé que estás triste porque me lo dicen tus ojos, pero no hay camas. Hay que levantarse de la cama y dejarle la cama a alguien más. Hay que levantarse, enderezarse. No puedes ministrar estando confinado en un hospital. Alguien tiene que creer eso. ¿Lo crees de verdad, sí o no? A levantarse. Vamos, libera al que está a la derecha y a la izquierda. Vamos, libera la cama. Vamos, hay que liberar la cama de la vida. Vamos, libera la cama. Libera la cama. No te puedes quedar ahí. No puedes cambiar la vida de nadie confinado en una cama de hospital. Tienes que levantarte y ayudar a alguien a sobrevivir lo que ya superaste. Es maravilloso que te atiendan, estar en la cama, pero hay momentos que uno tiene que levantarse y se va a liberar. Y caminar y ver otras camas de hospital y ver que hay uno que está luchando con suelos intravenosos, otro que está con respiración asistida, otro que se lo llevan envuelto en una funda a la morgue. Y ahí te das cuenta que confinado en la cama no se puede ayudar a nadie. Hay un momento que uno tiene que decir, bueno, está bien, ok, yo soy una persona doblada por el dolor, me han pasado muchas cosas, pero me tengo que levantar, liberar la cama a alguien que está peor que yo y ayudar. Hay mucha gente que necesita la cama donde tú estás. Hablo en términos metafóricos. Hay mucha gente que se está divorciando ahora y necesita la cama que tú estás, que te divorciaste hace 10 años y todavía estás llorando. Hace 20 años que te pasó lo que te pasó y estás ahí ocupando una cama de alguien que le está pasando lo mismo, de lo que tú ya deberías haber superado. Hay que liberar la cama. No todos los que predicamos y alentamos es que estamos sanos y saludables. Pero no bien uno se puede parar, uno tiene que salir y bendecir. Ayudar a que otros ocupen esa cama. Uno no puede quedarse hasta sentir que ya no hay rehabilitación, sino fiaca. Me quedo en la cama esperando sentirme bien. No se puede en la vida vivir así porque perdemos años, perdemos vida, perdemos meses. Yo me acuerdo ministrar con dolor un montón de veces. Hay videitos por ahí en YouTube de hace, 20 años atrás. Yo iba a una iglesia a predicar y se me ven los zapatos medio despegados. Esos sacos que yo los planchaba y brillaban así, eran tornasolados de tanta plancha que tenía. Y como eran sacos baratos, tenían mala caída, se me paraban así que yo andaba... parecía que tenía trasero grande, no, era el saco barato. La ropa cuando es barata se levanta así. Y ustedes me van a ver ahí diciendo, yo trabajo para un Dios que paga bien. Yo sé que trabajo para un Dios informado que cuando te da una visión sabe cuánto cuesta la visión. Yo no necesito dinero, mi Dios es rico. Y yo me acuerdo que cuando predicaba eso, esa noche no teníamos para cenar. Y esos asuntos del pasado afectan nuestro presente. Y subsiste en nuestro corazón cosas que nos damos cuenta que no podemos borrar. El alcohol no te va a poder borrar. Vas a brindar hasta el hartazgo y te va a entumecer. Pero ahí estará el dolor cuando los efectos del alcohol se vayan. El sexo no te va a quitar el dolor, te va a entumecer. Pero ahí estará el dolor después que te vistas y te des una ducha. No hará desaparecer el dolor, te va a entumecer. El único que es surcidor de muñecas rotas y de muñecos rotos es el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que puede surcir y arreglar y reparar. ¿Están conmigo, sí o no? Él es el único surcidor, el único que tiene la destreza de sanar un trauma. Es el único. Los demás nadie tiene la habilidad. El evangelista Juan relata que Jesús se acercó a un pozo de agua, había una mujer samaritana, y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dice: Señor, dame de ese agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven y llama a tu marido y ven acá. La mujer dijo: es que yo no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene ni siquiera es tu marido, es una aventura. Esto has dicho con verdad. Yo no sé si alguna vez viste una persona rota, en este caso una mujer rota. Una mujer rota no la describes ni por el cabello, ni por el perfume, ni por la ropa, mucho menos por la profesión o por el grado universitario. Para ver una mujer rota tienes que ver como Jesús a la samaritana, tienes que ver las cicatrices por encima o detrás del maquillaje, las heridas que el delineador y el rímel no pueden borrar, ni las sombras pueden borrar. Cuando alguien está roto, sea hombre o sea mujer, en este caso es una dama en la historia, cuando uno tiene muchas heridas, le cuesta mantener relaciones. Porque acá no dice la Biblia que la samaritana era una prostituta. Y no es porque la Biblia cuidara los adjetivos, porque cuando se trataba de una ramera dice, y era una prostituta. Aquí no. Aquí es una persona que Jesús sabe ver que es una mujer herida. Una mujer herida o un hombre herido trata de buscar en el sexo opuesto a alguien que le ayude con el peso de su dolor. Y el único que puede cargar el peso de tu dolor es Jesús. Todos los demás se cansan, se rinden y se van. No hay persona. Tú pones un peso excesivo y siempre el peso excesivo romperá el vagón. Pones peso sobre los seres humanos y los seres humanos van a fallar. Por eso es necesaria la sanidad. Si no arreglas lo que te pasó, los humanos te van a fallar. No puedes pasarles tus problemas del pasado a nadie, excepto a aquel que los puede solucionar, excepto a Jesús. Es el único que le atraen los problemas ajenos porque los puede resolver. Después nadie, ninguna relación puede resolver lo que te pasó cuando niño o cuando niña. Aún a los hombres rotos, miren qué ironía, miren qué injusto que es esto en cuestiones del amor. Aún a los hombres rotos les atrae mujeres completas, mira vos. A hombres incompletos sueñan con mujeres completas, a mí me consta. Yo a veces hablo con algunos chamacos que me dicen, no, que yo quiero una mujer que sea así, que tenga acá, que suene, que tenga 90, 60, y que sea linda, y que sea universitaria, que trabaje, que tenga papeles. ¿Y vos qué tenés para ofrecer, desgraciado? Buscamos la persona perfecta, pero no nos preocupamos en ser el perfecto para la otra persona. Aún a los hombres incompletos les atrae una mujer completa y viceversa. Es injusto en relaciones del amor, pero es cierto. Porque nadie quiere iniciar una relación con fantasmas. Un hombre no quiere ponerse de novio con todos tus ex. Una mujer no quiere ponerse de novia con todos tus ex mujeres. Uno tiene que resolver, cerrar el pasado. De otro modo, siempre estamos queriendo que alguien ayude a llevar el peso. Por eso yo quiero llegar ahora al retoño. Por eso el Señor dice, tienes que ver tu retoño. Sana a la niña y verás una mujer libre. Sana al niño en esta tarde y verás a un hombre libre, pero tienes que ver ese niño. Y esto no es retroceso, ni retrospectiva, ni sanidad interior. Esto tiene que ver con no sé si relacionarnos, si conciliarnos con el niño que fuimos. Yo hay cosas del pasado que no voy a cambiar, no puedo cambiar, no las puedo, ni tú tampoco. El pasado murió mientras yo dormía. Pero tengo por mi salud mental entender que esa fue mi niñez. Y el hombre que yo soy resultado de aquella niñez. ¿Qué voy a hacer con ese pasado? ¿Me quedo en la cama o la libero? Y ayudo a otros a salir. Las niñas pretenden jugar que son adultas. Eso no pasa con los niños. Nunca vi un niño que dice, voy a jugar a que estoy endeudado. Nunca vi un niño que dice, voy a poner los anteojos de papá y voy a jugar a que estoy de mal humor. No. Pero las niñas se ponen los tacones, se pintan, se maquillan.
Y cuando una niña es abusada, cuando son molestadas, el hacer creer que es grande ya no es gracioso, porque llega alguien y transforma esa pretensión en realidad. Cuando un adulto molesta o toca a un niño o una niña como si fuera una mujer o un hombre, está haciendo que el árbol joven se convierta en un árbol adulto torcido. Y no hablo solo de violaciones o de abuso sexual. Hay un abuso que es tan similar a este, que es el abuso emocional. Cuando sientes dolor, eres pequeño o eres adolescente y te dejan solo o te subestiman o te hacen callar o te hacen borrar las lágrimas, es un abuso emocional. No respetan lo que te está pasando. No respetan el estrés que tienes como niño o como adolescente. Y cuando eso pasa, te empiezas a torcer sin darte cuenta. Es increíble como en un chasquido de dedos, desde algo trágico como una violación, un esposo abusador, un toque prohibido de un tío, puede alterar la vida de un niño o de una niña de por vida. Tantos días jugando a ser grande, y un acto de abuso sin sentido se le roba a la niñez para siempre. Tantos días jugando a ser adulta y en unos minutos la vida cambia para siempre. Yo a veces me pongo a reflexionar y digo que a nosotros nos definen los incidentes que nos han pasado durante el camino. Estuviste minutos de no ser la persona que eres. O estuviste a minutos de ser la persona que eres. A veces algo nos cambió para siempre, la percepción. No querías ser así, pero así eres a partir de ese incidente. Unos minutos a solas con alguien equivocado y tus sueños se hacen cenizas y ahora eres una estadística. Bueno, tal vez ni siquiera una estadística, porque para ser una estadística lo tienes que decir. Y yo estoy hablándole especialmente al grupo de los que hacen shh. De eso la abuela me dijo que no se habla. Ese es el abuso emocional que más duele. Una dama te dice: yo no me daba cuenta que era abusada por el esposo de mi mamá. Lo que a mí me dolió era que mamá no intervino. Y cuando sugerí algo, me dijo que me calle la boca, que ese hombre nos iba a dar los papeles. Que ese hombre nos daba casa y techo. Y priorizó un mugroso techo antes que la salud emocional de su hija. Ese abuso es el que te marca. Y luego, claro, vienes a Jesús, pasas por las aguas del bautismo y los pastores decimos: confiesa que todo está olvidado. Sí, para Dios está todo olvidado, y para ti necesitas una sanidad. Necesitas entender que esos son incidentes, infortunios que cambiaron tu vida tal como la conocías. Por eso digo que una niñita es la que tiene prisionera a una adulta y le dice: shh, no hables. ¿A quién le vas a decir que no eres feliz? ¿A quién? ¿Qué consejería resiste el análisis de que tú digas: mira, yo me siento abusada por mi marido hace 20 años? ¿Quién te va a creer? Te van a decir las frases religiosas: sujeto a su marido, cumpla su deber conyugal, el cuerpo suyo ya no es suyo, sino de su esposo, y todas esas boberías que te dicen los que no han sufrido, los que no han pasado por las cicatrices que tú has pasado. Y el Señor insistía con las personas que tienen dolor, pero no dolor físico necesariamente, sino dolor en el alma, dolor en el espíritu. Esos dolores que encorvan, que deforman. Literalmente yo pienso que alguien que tiende a encorvarse, no una gran joroba, pero que tiene la tendencia a caminar mirando hacia abajo, es una persona que a lo mejor su dolor es tan intenso que ha somatizado. Somatizar significa que de pronto las enfermedades del alma hacen que bajen las defensas del físico y entonces te termines enfermando con cualquier patología que no tenías pensado padecer.
Pero cuando físicamente te estás enfermando, siempre la raíz es un tema espiritual. Por lo general es así. Uno dice, bueno, me contagié, esto era hereditario, me dijo el médico que circulaba en la sangre, que estaba en el patrón genético. Aún así hay una lectura espiritual. Cuando uno baja las defensas, el sistema inmunológico espiritual baja, uno está, no sé si propenso, pero al menos abierto, abre puertas espirituales para enfermarse, para pasarla mal. Los cuadros depresivos siempre terminan deviniendo, a veces en tumores, en cáncer. Y esto no es la prédica alocada de un orador apocalíptico. Esto es comprobado de manera científica. Las personas que tratan con los pacientes dicen, cuanto mejor se sienten emocionalmente, almáticamente, mejor van a responder inmunológicamente a todo lo que tenga que ver con enfermedades que se pueden adquirir. Entonces hay gente que ha ido durante todo este año de alguna forma torcido, deformado, y estoy hablando obviamente en el alma. Hay algunas circunstancias que literalmente te pueden hacerte ver desfigurado, y estoy hablando, insisto, del interior y no del exterior. Después el exterior, si además te enfermas, son 3 puntos aparte, pero el que interiormente estemos luchando con algo, el alma empieza a milanarse. Nos volvemos gente pequeña a pesar que estamos más grandes en edad. Y entonces vamos arrastrando traumas profundos, y esos traumas nos encorvan, nos desfiguran. Insisto con esto que Dios nos ha hablado en otros domingos. Somos adultos, pero no dejamos de ser aquellos niños. Aquella información, no solo genética, sino la información del entorno que nos dieron, la manera en que nos criaron, familias funcionales o disfuncionales, cariño o la falta del mismo, nos fueron parando en la vida de un modo tal que hoy, llegando a hacer este balance en el mes de diciembre, algunos nos damos cuenta que estamos arrastrando dolores. Claro, escrituralmente decimos que el Señor hace todas las cosas nuevas, y escrituralmente lo es. De un modo práctico, técnicamente, Dios viene a nuestra vida y todas las cosas son nuevas desde el punto de vista que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces pasamos por las aguas del bautismo como un símbolo, dejamos atrás la vieja vida y somos hechos nuevas criaturas. Pero eso no es magia, eso no es ósmosis. De modo que decimos, bueno, me bauticé y ya no me acuerdo de mi niñez, no me acuerdo de mis divorcios, no me acuerdo de mis relaciones fallidas, de los abusos, no me acuerdo de la falta de cariño. No, todo eso forma parte de lo que somos. Luego del bautismo o de aceptar a Cristo por confesión de fe, seguimos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese crecimiento es paulatino, con el dolor inherente que conlleva. O sea, vamos creciendo, pero también hay un dolor. El crecer duele. Entonces hay problemas, hay relaciones, incidentes que nos van pasando en la vida, que están en el pasado, pero a veces vienen a invadir nuestro presente con todo el dolor emocional que eso significa. Y hoy yo sé y percibo, porque el Señor me lo ha hecho sentir, que muchos están con las últimas fuerzas, no pueden más. Y dicen, no sé ni cómo llegué. ¡Qué año! Y a veces el año nos golpea, nos deja en la lona, nos da un golpe tras otro y nos volvemos a levantar. Porque Dios nos ordena levantarnos, pero los golpes terminan doliendo y a veces traen un dolor emocional. Son cosas del pasado que empiezan a alterarnos emocionalmente la vida tal como la conocíamos. Y en ese vivir como puede, uno a veces se lastima con algo, y como no tenemos un pastor, un consejero, un líder, entonces ¿qué hacemos? Nos protegemos el corazón y decimos, no me dañan más. No confío más en los hombres, no confío más en las mujeres, no confío más en los pastores, no confío en los profesores, en los tíos, etcétera, en quien te haya fallado. Por eso la verdadera soledad no tiene que ver con el hecho si compartes una cama o una casa con alguien. La soledad se intensifica mucho más cuando tienes muchas razones para no estar solo y sin embargo te sientes solo.
¿Y por qué te sientes solo? Bueno, no siempre es así, pero me atrevería a pensar de que muchas veces nos sentimos solos porque hacemos un caparazón para que no nos vuelvan a lastimar. No siempre la soledad significa que no quieren ayudarte, porque no hay ausencia de rostros, hay solo ausencia de intimidad. Y cuando uno siente que no te quieren ayudar, no es que no te quieren ayudar, es que a veces ponemos tantas capas de cebolla, tantas capas encima, que claro, quien está a nuestro lado, quien camina la vida con nosotros, solo puede hacer un atisbo en la superficie, no llega a lo profundo. Construiste una protección tan buena que terminó siendo la celda para uno. Se convierte en una prisión. Entonces vives en soledad. Dice, me siento solo, me siento triste, no sé, no me entiende mi cónyuge, no me entiende mis hijos. ¿Será que el problema lo tienen todos? ¿O el dolor te encorvó de manera tal que como protección levantaste armadura, levantaste un muro? Y los muros no solo protegen al que está adentro, sino que dejan fuera al que quiere entrar. Y no entras ni sales. No siempre significa falta de ayuda. Por eso yo lo llamo estar atascado entre dos pisos. Uno queda atascado entre su propia protección que uno levanta. Eso es estar literalmente atascado, asuntos sin resolver. Sentiste que la vida se te fue y estás esperando que regrese. Tú dices, bueno, en algún momento se va a desatascar el elevador y no se destraba, está ahí. Tú dices, bueno, en algún momento la vida me va a dar un refrigerio. Y no, sigues peleando y sigue peleando y la vida tuya es un cuadrilátero de boxeo. El lunes te pones los guantes y a pelear y a pelear y a veces ganas, a veces pierdes por punto y a veces knockout. ¿Cuánto más se puede vivir así? Ojalá pudiera predicarte que te vas a reencarnar en algo, que este es un ensayo y que la próxima, si te reencarnas, sabrás cómo vivir. Lamentablemente y lastimosamente tienes una sola vida y cada día te estás muriendo. Desde el vientre de tu madre a la sepultura, todos los días tienes un día menos de vida. Entonces no entender cómo vivir es perderse la calidad de la vida. Es vivir sobreviviendo y no vale la pena sobrevivir. No vale la pena sobrevivir en ninguna área, ni a nivel sentimental, ni a nivel espiritual, ni a nivel social. Sobrevivir es lo más espantoso que te pueda ocurrir. No todos los que han muerto realmente han vivido, recuérdenlo. No todo el que baja al sepulcro realmente ha estado vivo realmente. Hay gente que vivió atascada entre dos pisos, atascado entre dos pisos. Me consta de gente que vive queriéndole probar algo a alguien que ya no está en su vida. Uy, lo hemos visto tantas veces en la iglesia. Todo lo que hace es sobrevivir para demostrarle a aquella persona que ya no está en su universo, que ya no gravita a su alrededor, para que se entere cómo me va. Yo quiero que mi ex me vea, que me puse nuevas pompis, que no me las pagó y me las pagué yo sola. Si el otro ya no la disfruta.